Feliz sábado. Saludamos aquí a todos los hermanos que están presentes, también a los amigos que nos acompañan a través de la red. Es para mí un privilegio y una alegría poder estar. Es la primera vez que estoy en esta iglesia predicando y estoy contento de poder compartir el mensaje de Dios en esta mañana. Y vamos a conversar esta mañana juntos. Yo espero que ustedes me puedan ayudar. Aquí tenemos un micrófono leyendo algunos versículos de la Biblia. Y vamos a hablar de viudas. Vamos a hablar de 2 viudas. Yo no sé si hay viudas en el auditorio o quizá allí alguien en la transmisión. Pero ser viuda hoy no era lo mismo que hace muchos años atrás. Y sobre todo en la época del Antiguo Testamento. Una mujer viuda en la antigüedad prácticamente estaba destinada a mendigar, porque por las costumbres de la época no eran profesionales, no podían salir mucho afuera, y entonces pasaban mal. Y vamos a hablar de 2 viudas, y voy a invitarles a que ustedes puedan compartir la lectura conmigo en el primer libro de los Reyes de Israel. Primer libro de los Reyes de Israel, capítulo 17. Ustedes conocen la historia. Mientras ustedes buscan Reyes, les cuento el marco o el contexto de lo que estaba sucediendo allí. Básicamente el pueblo de Israel estaba tomando malas decisiones. Dios les escribió un libro, no le hicieron caso, les mandó un profeta, lo mataron. Así que finalmente Dios dijo, cerramos la canilla. Se acabó lo que se daba, le cortó los víveres, ¿no? Como decían antes, le cortó los víveres. Y Dios dijo que no iba a haber lluvia ni rocío, ¿por cuánto tiempo? 3 años y medio, o 42 meses, o tiempo y la mitad de un tiempo, o 1260 días. Les dejo tarea para la tarde, ¿no? Los que quieran investigar, vean esas fechas que son muy interesantes. Y entonces se cerró el grifo, se acabó el agua, se acabó el rocío, las plantas empezaron a morir, los animales no tenían para beber, no tenían para comer. Y en el primer libro de los Reyes de Israel, capítulo 17, en el verso 8, Dios le dice al profeta Elías, al hombre de Dios, al representante de Dios, le dice, andate de Israel. Curioso, interesante. Algo raro, ¿no? Vamos a ver que el incidente va a ser muy, muy raro. Dios le dice a Elías que se vaya a Sarepta de Sidón, una ciudad fenicia y por lo tanto pagana, y le dice, allá refugiate, en medio de los paganos. Curioso, ¿no? Ahora el hombre de Dios va a encontrar asilo fuera de Israel, y esto es algo común en la Biblia. Abraham fue a Egipto, el propio Jesús cuando lo perseguían fue a Egipto a refugiarse, recuerdan que era niño y José y María huyeron a Egipto. Así que es curiosa esta historia y tiene muchas aristas y es muy versátil. Capítulo 17, primer libro de los Reyes de Israel, capítulo 17, versículo 8. Entonces vino palabra del Señor a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad vio una mujer viuda juntando leña. La llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué era lo que estaba faltando? Agua. Y al hombre de Dios, al representante de Dios, se le ocurre, raro, ¿no? Se le ocurre pedir lo que estaba faltando. Los pastores somos un poco raros, hay que reconocer, ¿no? Así que le pide lo que estaba faltando. Pero la mujer, siguiendo la costumbre de Oriente, el agua en Oriente, sobre todo en el desierto, se llama así, el don del desierto, y no se le niega ni aún a los enemigos. Y Elías se fue a tierra fenicia, a tierra pagana, y allí pide agua. Y la mujer no se niega a darle agua. Por supuesto, era costumbre y se lo da. Pero entonces, cuando ella está haciendo buscar agua, versículo 11, al traérsela, ella volvió a llamar y le dijo, te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano para comer. Y ahora yo quiero que me ayuden. ¿Cuál es el plan que tenía la viuda? ¿Cuál es la respuesta de la viuda? Versículo 17. ¿Quién quiere leer? Primer libro de Reyes de Israel, capítulo 17, versículo 12. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué plan tenía la viuda? Fuerte, ahí alcanzamos el micrófono. A ver, levante la mano y le alcanzamos el micrófono y comparta la lectura. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Es otra versión, pero dice, pero la mujer le dijo, te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina y en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparar para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos nada más de comida. Muchísimas gracias. No sueltes el micrófono. ¿Cuál es el plan que tiene? Le dice, no tengo aceite, me queda poquito aceite, me queda poquita harina, no tengo pan, lo voy a cocinar, voy a juntar. Y entonces, ¿cuál es el plan que tiene ella?
Morir. Bueno, antes de morir, Cocinarle a su hijo. muchísimas gracias, muchísimas gracias. El plan es cocinar y después morir. Familia de la iglesia, allá afuera hay mucha gente cuyo único plan es comer y morir. El único plan que tienen en toda su vida es comer, símbolo de pasarla bien, y luego morir. Porque al final del túnel lo único que encuentran es la muerte. Porque viven sin esperanza. En tu barrio, en tu trabajo, en el club donde jugás al fútbol, donde vas a la escuela, los padres de los chicos que van a la escuela, tus compañeros de facultad. El único plan que tienen es comer y después morir. En 10, 15, 20, 30, 50, 60 años, pero al final esperan la muerte. Por eso vemos a nuestros jóvenes en la esquina quemando la vida. Por eso vemos a nuestras niñas teniendo relaciones no deseadas. Porque el único proyecto que hay sin Dios es comer y morir. E incluso ella le dice, allí en el versículo dice, vive Jehová tu Dios, ese es tu Dios, no es el mío. No es mi Dios, es tu Dios. Y el profeta, el representante de Dios, le va a dar otra perspectiva a la situación que había en todo el Oriente Medio, el antiguo cercano Oriente. Faltaba el agua, no había para comer, la gente estaba planificando morir, había crisis económica y se le ocurre al hombre de Dios pedir pan. Y cuando ella le dice, mi plan es comer y después morir, versículo 13, Elías le dijo, no temas. Sí, hubo un tiempo que había unas remeras que se puso de moda en inglés, ¿no? Unas remeras que decían, no fear, sin miedo, no tengas miedo. Y de paso es la expresión favorita de Jesús. Cada vez que Jesús llega a un lugar, sobre todo con los discípulos, lo primero que les dice es, no temas. Un día los discípulos estaban navegando, Jesús había quedado orando en la puerta, en la playa, y entonces ve que sus muchachos están en una tormenta, empiezan a hundirse, y Jesús hace lo que todo padre haría, ¿no? Vio que sus muchachos se estaban hundiendo y sale corriendo. Y se olvida que los seres humanos no pueden caminar sobre el agua. Así que su divinidad salió por encima de su humanidad y corriendo sobre el agua llega, y cuando llega a la barca se está acercando, ¿y qué piensan los muchachos? ¿Qué ven? ¿Qué es eso? Oiga, la iglesia primitiva creyendo en fantasmas, ¿no? A veces pensamos que la iglesia primitiva era, estos creían en fantasmas. Y Jesús dice, no teman, yo soy. No tengas miedo, soy yo. Un día estaban los discípulos, Hechos capítulo 2 en adelante, estaban los discípulos encerrados porque tenían miedo, Jesús había muerto, lo habían crucificado, lo habían enterrado, y están encerrados ahí. Alguien dijo que Jesús había resucitado, están encerrados y la puerta está trabada y de repente aparece Jesús. Y Jesús dice, no tengan miedo, soy yo. No temas. Porque el miedo nos vuelve agresivos, porque el miedo nos paraliza, porque el miedo nos hace ver una realidad que no es real. Por eso los discípulos con miedo, porque se iban a hundir, ven a Jesús y dicen, es un fantasma. Y Elías le dice a la mujer de Sidón, a la viuda de Sarepta, le dice, no temas. Porque hay otro plan. El plan no es solo comer y morir. Versículo 13, no temas, ve y haz como has dicho, pero hazme primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo, y después harás para vos y para tu hijo. Y les dije que los representantes de Dios somos raros, ¿no? Porque va a la casa de una viuda. Tienen para comer 2 porciones de pizza y dice, yo voy a comer primero. Sí, pero al revés, pastor, usted que va a hacer la visita tendría que llevar una bolsita de Granix con algunos productos para esa viuda que coma. Es raro, somos raros, es curioso, ¿no? Y entonces él dice, voy a comer primero yo. Y la viuda tiene que tomar una decisión. O como yo y mis hijos, yo y mi hijo y nos morimos, o le doy a y mi hijo o yo no comemos. Y tiene que tomar una decisión. Y ella da un paso de fe. Y dice la Escritura que ella comió y dio ese paso de fe y le dio a comer. Y Elías le va a explicar por qué tiene que hacer eso. Versículo 14, porque el Señor Dios de Israel ha dicho, ¿qué cosa? Que la harina no va a faltar, ni el aceite de la vasija va a faltar hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Y permítanme hacer un poquito de teología con ustedes. Todos los pastores llevamos un teólogo adentro, ¿no? Pero la harina y el aceite, lejos de ser solo el sustento diario, y uno podría pensar, bueno, el sustento diario no va a faltar,
Lejos de eso, en la Biblia y sobre todo en el antiguo Israel tenían otros usos. ¿Para qué se usaba además el aceite? Además de cocinar, alimentos, básicamente. ¿Pero qué más? ¿Para qué se usaba el aceite? ¿Recuerdan? Bueno, es el aspecto ceremonial. A los reyes y los sacerdotes se ungían con aceite. ¿Pero para qué más se usaba? Para iluminar, las lámparas llevaban aceite. ¿Para qué más? ¿Qué pasó con la parábola del buen samaritano, ¿no? ¿Qué hizo con las heridas? Se usaba como medicina. Y otro aspecto es que se usaba para lavar, para limpiar. Se untaban los antiguos con aceite y se sacaban la suciedad con una especie de metal medio encurvado y se pasaban por el cuerpo y junto con el aceite sacaban la suciedad. Así que también para limpieza. El aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, además de eso, sirve para medicina, para limpieza, para iluminar, para alimento y para la ceremonia. Lo que Elías le está diciendo a la mujer viuda de Sarepta de Sidón es que en tu casa no va a faltar la medicina, tampoco va a faltar la luz que ilumina el camino, tampoco va a faltar la limpieza, la purificación y por supuesto tampoco va a faltar las ceremonias o los ritos religiosos. Así que no falte la harina no es solamente que no falte comida. A veces tenemos acotada la percepción de lo que la Biblia dice. Lo que le está diciendo allí es que no va a faltar ninguna de estas cosas. ¿Y qué representa la harina en la Biblia? Era una ofrenda que se llevaba en el santuario de la época de Moisés y además con harina, ¿qué se hacía? ¿Qué se hace con harina? Pan. Y Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Sus padres comieron maná y murieron, pero el que coma de este pan tendrá vida eterna. Y lo que Elías le está diciendo a la viuda, el pan que representa a Jesús y el Espíritu Santo que está representado por el aceite, no va a faltar. Y ustedes conocen la historia, la mujer viuda dio un paso de fe y puso primero al representante de Dios. Y aquí tenemos un principio de la mayordomía cristiana. Primero, Dios. Y si ponemos a Dios primero en nuestra vida, Cristo no va a faltar. El Espíritu Santo no va a faltar en tu familia. ¿Será que en casa a veces hay desavenencias entre adultos y jóvenes, entre los matrimonios? ¿Será que hay alguien enfermo en casa? ¿Será que en casa lo que falta es algo de armonía, de paz? Lo que dice la Escritura es que si pones primero a Dios, no va a faltar. Y esta mujer dio un paso de fe, y ustedes conocen el resto de la historia, pero ese relato, ese incidente en la vida de la viuda, fue tan impactante que se transformó en una historia proverbial, es decir, en una enseñanza que se comentaba y empezó a ser una especie de historia o parábola viviente, verdadera, de lo que significaba dar un paso de fe. Y esa historia atraviesa el continente, atraviesa las épocas, atraviesa la geografía, las tierras, las generaciones, y casi 500 años después llegamos a Palestina en el siglo I. Y todavía esa historia seguía siendo un ejemplo. Marcos capítulo 12, versículo 41, nos va a decir eso. El propio Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, allí en el versículo si ustedes también me quieren ayudar ahora, alguien que levante su mano, le acercamos el micrófono, y entonces en Lucas capítulo 4, verso 25, va a expresar lo que les estoy comentando. ¿Quién nos ayuda a leer? Allí levanta la mano y le acercamos el micrófono. Lucas capítulo 4, versículo 25. Lucas 4, 25. ¿Estamos? Ahí hay una mano, aquí otra mano más. Gracias. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 25. ¿Leo? Por favor. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías,
cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Muchas gracias. Dice allí que había muchas mujeres, pero Elías, en Israel había muchas viudas, pero Elías fue enviada a Sarepta de Sidón. El mismo Jesús toma esa historia como un modelo de fe, porque dice, había muchas viudas en Israel, pero la mujer, la viuda que dio un paso de fe, la viuda que se animó a poner primero a Dios, la viuda que no le faltó ni el Espíritu ni Cristo, estaba fuera de los límites de Israel. Y entonces, años después, en otro lugar, en otra geografía, Jesús va a tomar esa historia. Hasta aquí, la primer viuda. Ahora, a mí me gusta creer, esto no lo dice la Biblia, no lo dice el Espíritu de Profecía, pero a mí me gusta creer que esa historia de la viuda de Sarepta de Sidón, esa que dio el primer paso y puso primero a Dios, aunque no tenía y después no le faltó ni el Espíritu Santo ni Cristo, me gusta creer que esa historia, como Jesús la cuenta, la vuelve a citar en Lucas 4, me gusta creer que la segunda viudita sobre la que vamos a hablar también conocía esa historia. Marcos capítulo 12, verso 41. Y me gusta creer que esta viudita, ustedes la conocen, la historia de la viuda pobre, conocía la historia de la viuda de Sarepta de Sidón, que decidió poner primero a Dios. Dando un paso de fe, puso primero a Dios. Y cuando puso primero a Dios, no faltó ni la medicina, ni la luz, ni el Espíritu Santo, ni Cristo. Y nos cuenta aquí que Jesús estaba allí en un lugar muy particular. Marcos capítulo 12, allí en el versículo 41, nos va a contar qué estaba haciendo Jesús. Pero recuerden, la viuda de Sarepta de Sidón puso primero a Dios. Jesús cita esa historia en la Palestina del siglo I, así que era una historia muy conocida, y me gusta creer que esta viuda, que vamos a hablar ahora, conocía esa historia. Capítulo 12, verso 41. Jesús se sentó frente al arca de la ofrenda y miraba cómo la gente echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho y vino también una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre echó más que todos los demás en el arca, porque todos dieron de sus obras, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Acompáñenme a la Palestina del siglo I con una imaginación santificada y vayamos al templo de Herodes o al segundo templo. Hay 3 patios. Primer patio, llamado el patio de los gentiles. Allí solamente podían entrar hombres y mujeres no judíos. Hasta ahí. Segundo patio, el patio de las mujeres. Ahí solamente podían entrar mujeres judías. Y tercer patio, el atrio exterior, donde solamente entraban hombres judíos. Parece que los judíos habían puesto una serie de barreras para que la gente llegara al lugar santo, al lugar santísimo, al templo. Es raro, curioso, ¿no? Porque habían puesto paredes, puertas y carteles. Y ustedes recuerdan, hace poco la lección de escuela sabática nos habló de eso. Esos carteles que decían que si pasaban de esa puerta, ¿qué iban a hacer? Los iban a apedrear. Ponían carteles para que la gente no llegue al templo. Y Jesús está en el segundo patio. En ese segundo patio había unos cofres para poner ofrendas, diferentes tipos de ofrendas, unos 12 o 13 cofres de acuerdo a la época, ofrendas por el perdón, ofrendas por el sacrificio, ofrendas para el mantenimiento del templo, etc. Y ahí está la viudita, llevando 2 moneditas que no se compraba nada, ¿no? Media merienda, o sea, media mojarrita y medio pancito de cebada. Y ella va allí a llevar la ofrenda. Y entonces está esperando que nadie la vea, porque ella sabe que su ofrenda no iba a hacer mella en el templo. Nadie se iba a hacer más rico ni más pobre por eso. Pero ella quería ser fiel a Dios. Y entonces está en un rinconcito, está esperando que alguien ponga mucho por allá para que hagan barullo, y ella, cuando llega su oportunidad, pone sus moneditas y se está yendo sin que nadie la vea, o eso es lo que ella cree. Pero cuando levanta la vista, se cruza con la mirada de Jesús. Y ahora se pone de todos colores, ¿no? Me descubrieron. Y para colmo, Jesús, ¿qué dice? Muchachos, vengan, miren a esta viuda. Se miran a la viuda lo que puso, ¿no? Verde de la vergüenza.
Esto que estoy contando ustedes pueden leer en Deseo a todas las gentes, el capítulo titulado Ayes sobre los fariseos. Y cuando la viuda ve que Jesús la había visto y encima escucha lo que Jesús dice, dice, vengan muchachos, miren, ahora dice, trágame tierra. Pero Jesús, ¿qué dice? Miren a esta viuda, porque ella, ¿qué hizo? Ella puso, ¿qué cosa? Más que el resto, porque todos dieron de sus obras, pero ella de su pobreza, ¿qué echó? Echó todo lo que tenía. Y después, pastor, ¿qué iba a comer? No importa, porque conocía la historia de la viuda de Sarepta. Ahora, no acotemos solamente el relato al sustento o a las cosas materiales, porque la Biblia dice que echó todo lo que tenía. Y saben, nosotros vivimos en una época, gracias a Dios, en una época donde no tenemos que andar a caballo para ir de iglesia a iglesia, ni tenemos que andar esperando que caiga el maná del cielo. Ese no es nuestro problema hoy, tenemos otros problemas. Quizás somos más escasos con nuestro tiempo, con la fidelidad, con el tiempo que dedico a las cosas de Dios. Quizás somos más escasos con el cuidado de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Quizás somos más escasos con los talentos y los dones que tengo. Yo estaba muy feliz de que los hermanos estuvieran aquí tempranito, vinieron a practicar, a poner sus dones al servicio de Dios. Nuestro problema no pasa hoy por las cosas materiales. Pero hay un sentido más profundo todavía. Y ahora sí les pido que me ayuden y me acompañen con la lectura, porque hay un detalle especial allí. Vamos a leer, yo voy a leer de mi versión y alguien que pueda ver de su versión. A ver si es que mi versión es correcta. San Marcos, capítulo 12, verso 41. A ver, ¿dónde está el micrófono? ¿Dónde anda el micrófono? Por allá. A ver, ¿quién? Yo voy a leer, pero usted lea la suya, yo leo la mía. A ver si dice igual. A ver, ¿a quién se había ofrecido a leer hace un ratito? Bueno, aquí tenemos, muchas gracias. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque ya vimos que con la primera viuda, cuando puso primero a Dios, no faltó ni la medicina, ni la luz, aceite, símbolo del Espíritu Santo. En su vida no faltó el Espíritu Santo, ni faltó harina, el pan de vida, Cristo, no faltó. Vamos a ver ahora, a ver si la versión es correcta. Yo voy a leer de mi versión, a ver si tu Biblia dice igual. Jesús se sentó frente al arca de la ofrenda y miraba cuánto la gente echaba dinero en el arca. ¿Dice así la Biblia? A ver, lee tu versión. Sí, dice. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en la alcancía del templo. Dice como dice mi versión, a ver, escuchen mi versión. Jesús se sentó frente al arca de la ofrenda y miraba cuánto la gente echaba dinero en el arca. ¿Dice así la Biblia? Oiga. ¿Cómo? Oiga, Jesús no está interesado en cuánto. Jesús está interesado en qué. ¿Cómo? Y esto lo cambia todo. Porque Jesús no está mirando cuánto tiempo dedico a la oración y el estudio de la palabra. No está mirando cuánto tiempo paso alabando. No está mirando cuánto cuido mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. A Jesús le preocupa el cómo. ¿Con qué actitud vengo a adorar? ¿Con qué actitud me pongo a leer la Biblia? Tengo que leer la lección porque el sábado va a venir el pastor de la escuela sabática, tengo que leer. Tengo que leer la Biblia porque me dijeron que tengo que orar. No el cuánto, sino el cómo. Y cuando nosotros recordamos estos tres principios, poner primero a Dios, y cuando ponemos primero a Dios, el Espíritu Santo no falta en tu vida. Cuando pones primero a Dios, el pan de vida se hace carne en vos. Y el segundo principio, darlo todo, cuando yo me entrego por completo a Dios, y la mayoría de ustedes ya han pasado por las aguas del bautismo y han hecho un pacto con Dios de decir, Jesús es mi Salvador y Señor de mi vida. No solo el Salvador, es también Señor de mi vida. Y tercer principio, el cómo. No importa cuánto tiempo dedicas, sino cómo lo haces. Y cuando yo estaba pensando en esto, y lo pensé para mí, para mi familia, para mi vida personal,
Y ustedes saben que los pastores tenemos que ir a la iglesia todos los sábados, ¿no? Aunque no tengamos ganas. Y ahí tenemos que predicar todos los sábados, aunque no tengamos ganas. El cómo. El cómo es más importante que el cuánto. Y les decía que mientras yo pensaba en esto, en poner primero a Dios, mientras pensaba en darlo todo y en el cómo, me di cuenta que necesito ajustar algunas cosas en mi vida. Me di cuenta que como persona, como cristiano que soy, como padre, como esposo y como pastor, tengo algunas cosas que ajustar. Tengo que cuidar mejor mi cuerpo, tengo que no mezquinar mis dones al servicio de la obra y que tengo que poner primero a Dios. Porque me di cuenta que en mi vida lo más importante soy yo. Y eso me hace mal. Eso me daña, me priva de las bendiciones de Dios, me priva de disfrutar de la comunión con Dios. Y yo quería en esta mañana invitarte a vos y incluirme yo en ese momento de decirle a Dios, Señor, yo quiero ponerte primero, pero ¿sabes qué? Mi corazón egoísta no quiere, pero sé que es bueno, sé que es bueno para mí, no tengo la fuerza para hacerlo, no tengo las ganas, no tengo el deseo, pero sé que es bueno. Ayúdame a ponerte primero a vos. Y decirle a Dios, Señor, yo quiero darlo todo, porque me estoy guardando cositas. Lo mejor de mi tiempo me lo guardo para mí, para mi familia, lo mejor de mis dones, de mis talentos, el tiempo, te estoy dejando para lo último, y si hay tiempo, y si queda tiempo, te dedico tiempo. Y no lo estoy haciendo de la forma de vida. Quiero cambiar el cómo. Quiero hacerlo con una actitud feliz, quiero disfrutar de un cristianismo feliz, quiero levantarme a la mañana y sonreír porque Dios está primero en mi vida. Quiero andar por la vida gozoso porque lo di todo, porque Jesús lo dio primero todo por mí. Y quería invitarte a orar y preguntarte si te gustaría que oremos por esto, para decirle a Dios, yo quiero ponerte en primer lugar, yo quiero darlo todo, yo quiero hacer las cosas de una forma gozosa. ¿Te gustaría decirle esto a Dios? ¿Quiénes quisieran orar conmigo por esto? Pueden levantar sus manos. Y vos que estás ahí en tu casa, te invitamos también a que te sumes a esta oración, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero ponerte en primer lugar. Yo quiero darlo todo y quiero hacerlo de la manera correcta. Vamos a orar juntos para que Dios nos dé la fuerza, el deseo y las ganas de ponerlo primero, de darlo todo y de hacerlo de la forma correcta. Oremos. Nuestro Padre y buen Dios, gracias te damos, Señor, por esta mañana nos has hablado mediante tu palabra. Gracias porque pudimos oír tu voz hablando con amor. Y gracias porque tú estás interesado en el cómo y no en el cuánto. Padre, aquí estamos orando juntos para decirte que queremos ponerte en primer lugar. Por eso te pedimos que hagas un trasplante de corazón. Quita el corazón de piedra, danos un corazón de carne que pueda sentir, que pueda ser sensible a tu voz. Ayúdanos a ponerte en primer lugar. Padre, con humildad te pedimos que nos ayudes a darlo todo en respuesta a que tú diste todo en la cruz del Calvario. Y de manera especial, Padre, ayúdanos a darlo de una forma gozosa, a vivir un cristianismo feliz, a vivir una vida de ser adventistas del séptimo día llenas de gozo, porque tú vienes pronto a buscarnos. Reconsagramos nuestra vida a ti en esta hora, pedimos tu bendición y anhelamos que envíes pronto tu reino, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.